Nuevamente bajo este sistema a distancia. El día de hoy voy a hablar de un tema que se denomina gobierno corporativo. Esta parte ha ingresado en la parte práctica cuando ustedes grafican la estructura y tienen que definir el tema del lápiz estratégico. Pero hace más énfasis esta temática a aspectos algo conceptuales que les he pasado un pequeño texto que me publicaron producto de una consultoría hace varios años. Y ese texto se denomina Buen Gobierno Corporativo y Control Interno de Instituciones Microfinancieras sin fines de lucro, que fueron una institución boliviana y una institución internacional que contrataron esta consultoría para que se les diseñe un manual en el fondo para que entiendan cómo es el gobierno corporativo de este tipo de instituciones. Una aclaración que quiero hacer, si bien hace énfasis en instituciones microfinancieras, este texto, todos los elementos que están en el mismo son principios universales sobre gobierno corporativo que se utilizan en empresas privadas de cualquier tipo, en instituciones sin fines de lucro, como es el caso de este manual, y especializado en microfinanzas, pero en cualquier tipo de institución sin fines de lucro. Esto también nos sirve para empresas de carácter público, para empresas de carácter familiar de cierto tamaño y complejidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que suena a microfinanzas acá, solo por quienes fueron que contrataron esta consultoría, pero todos los principios son universales y estos principios les van a ser tremendamente útiles en el marco de la futura vida profesional que ustedes tengan para entender mejor lo que pasa en las organizaciones, y se cometen serios errores a veces porque no se manejan estos conceptos. Y por un lado, a veces tampoco se enseñan en las universidades esto, salvo en cursos de maestría, y yo introduzco esta temática en la formación de administración. Por lo menos en Bolivia no se da, he visto en todas las universidades en pregrado, pero a nivel internacional, en las mejores universidades de Latinoamérica, es parte de la formación de los futuros administradores de empresas, el entender un poco este tipo de temas. La lectura que ustedes tienen que hacer, que casi todo el manual es muy fácil leerlo. Este manualito es un manual, como les dije, fue preparado casi como un documento muy pedagógico, muy sencillo, muy simple para que lo puedan leer personas que no son de administración de empresas, pero que eventualmente pueden estar cumpliendo funciones en los niveles directivos o de alta gerencia en las organizaciones de aquella época microfinancieras. Entonces, acá solo ustedes tienen que leer hasta la página, porque hay una metodología al final que está solo una parte. Han preferido no publicarla esa porque eran parte de sus metodologías con las cuales nos contrataron para medir la calidad de gobierno corporativo. Entonces, se explica un poco la metodología, pero no están todos los elementos ahí. Entonces, ustedes solo tienen que leer hasta la página 40, que a partir de la página 40 comienza un poco la explicación de la metodología, que no la quisieron publicar los que contrataron esta consultoría. Bueno, este textito que tuvo mucha popularidad, no tanto acá en Bolivia, sino en Centroamérica sobre todo, y Colombia, se hizo evaluaciones de gobierno corporativo debido a ser final, creo que hasta 40 instituciones utilizaron esta metodología, y fue muy útil para fortalecer el trabajo de gobierno corporativo en estas instituciones. Entonces les voy a explicar de manera muy sencilla de qué trata este tema. Y con esto vamos a cerrar
todo lo que hace al tema de teoría de la organización, que es la segunda parte de esta materia y toda la parte práctica que hemos visto. Y las últimas clases que voy a abarcar, ustedes saben que manejo bajo un enfoque por competencias, saber, dado en las dos temáticas, un material para que ustedes conozcan teóricamente los elementos que se van tratando en las diversas temáticas y la ciencia, la administración, y esa uno debe dominarla para poder hacer una buena práctica la misma. Pero el curso ha hecho más énfasis en el saber hacer, el desarrollo de habilidades. En el primer caso, el desarrollo de habilidades para hacer una auditoría de calidad de servicios. Y en este segundo caso es en la aplicación de instrumentos dentro de una organización. Y ahí se están manejando varios elementos de orden práctico que ahora están ustedes terminando de trabajar eso. Y el último aspecto es un tema de competencias, del tema del ser, y es un tema que tiene que ver con temas actitudinales, valores, el tema de ética, y voy a cerrar yo un poco el curso. En las últimas clases que voy a hacer, voy a hablar un poco de ética, pero voy a arrancar con un tema de ética pública, sobre todo, que es el tema de la corrupción el día de mañana, y nos va a dar tiempo para abarcar una temática sobre conciencia moral y una metodología para el análisis de la responsabilidad moral de las personas ante cierto tipo de circunstancias. Y si algo nos sobrara de tiempo, entraría a un análisis que es muy interesante sobre derecho prevalente, que nos permitiría entender un poco los abusos que se cometen, como hoy en estas protestas sociales, donde se cree mucha gente tiene las verdades absolutas y pueden realmente afectar los derechos de la sociedad de otras personas. Entonces, y eso hay que entenderlo también desde no solo desde una perspectiva a veces política o legal, sino desde una perspectiva ética, ¿no? Muy bien, entonces hoy día arrancaré con el tema de gobierno corporativo. Voy a hacer una presentación. Bien, confírmenme si se está viendo la presentación, si me están escuchando adecuadamente. Sí, se le escucha, Lick. Así es. Bien, cuando hablamos de gobierno corporativo, este es un concepto que no ha surgido en la administración de empresas, sino en la ciencia política. En la ciencia política se llama gobernabilidad, gobernanza. También se utiliza el tema en el ámbito de las organizaciones. Y generalmente este tema surgió para hablar sobre el tema de la gobernanza o gobernabilidad en las sociedades. En una sociedad, por ejemplo, la gobernabilidad en un Estado democrático normalmente se expresa en la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Estos poderes deben ser independientes entre sí, actuar en base a los roles que les toca a cada uno de estos poderes, y evidentemente deben ser, desde una perspectiva sistémica, deben estar integrados, coordinados para el logro de cierta visión compartida que se tiene de la sociedad. Cuando en general estos poderes funcionan de esa manera y facilitan el trabajo de quien ejecuta, que vendría a ser como la alta gerencia de una organización, que es un poder ejecutivo, y hay un parlamento que puede ser incluso opositor al gobierno, pero no obstaculiza necesariamente las acciones de un gobierno. Estamos hablando de gobernabilidad de la sociedad, ¿no? En el caso de Bolivia, estas cosas no funcionan. Hemos tenido siempre cooptación de los poderes. Sobre todo los últimos 20 años en Bolivia, el poder ejecutivo dominaba al poder legislativo y al poder judicial.
antes era solo un elemento simbólico que haya existido un parlamento y haya existido en teoría un sistema judicial absolutamente corrupto además. Y bueno, hoy día hay una mejor, digamos, división de estos roles. El Parlamento es un Parlamento que ha sido elegido por las elecciones, es bastante plural, etcétera, y aparentemente sí hay un interés de coadyuvar a la labor del Poder Ejecutivo porque haga bien su trabajo, pero la gobernabilidad en este país no se da normalmente en los poderes públicos y no se da en las calles, y están viendo. Ahorita hay una ingobernabilidad en esta sociedad y es un tema de orden social porque en realidad en Bolivia hay cierto tipo de paradigmas muy complejos, creencias profundas que están en el marco de la sociedad, que son factores que muchas veces limitan la competitividad de esta sociedad, que es justamente el que es una sociedad muy organizada en determinado tipo de movimientos sociales. Para todos nos organizamos los bolivianos. El club de baile, el club de padres, la sociedad de esto, la otra. Entonces, los bolivianos siempre estamos en grupos y esos grupos normalmente se van formalizando de alguna manera y eligen directivas, etcétera. Entonces, de ahí es que surge movimientos sociales de diverso tipo, ¿no? Y en Bolivia, hace muchos años siempre fue famoso los movimientos sociales desde la perspectiva sindical, que eran sindicatos, sobre todo en el mundo industrial, en las pocas fábricas que tenía este país y en el ámbito de la minería, donde eran sindicatos muy fuertes, y de ahí es que surgió la Federación de Mineros, etcétera, etcétera. Entonces ese mundo, esa lógica sindical se fue trasladando al mundo rural y ya se comenzó a hablar de sindicatos también agrarios, etcétera. Y bueno, todo el mundo comenzó a organizarse. Y el gobierno del MAS, los 20 años, en realidad ha gobernado con estos movimientos sociales, ¿no? Que tienen sus propias contradicciones, sus propios intereses, etcétera, pero al final tenían una especie de visión compartida de compartir un poder que los ha beneficiado muchísimo estos años y están los resultados que tenemos de 20 años, donde hemos avanzado mucho, hemos retrocedido, sin quitar a veces algunos méritos que han habido dentro de ese proceso. Y claro, esa gobernabilidad en el país estaba dada porque en realidad los movimientos sociales estaban cooptados bajo mecanismos que mañana vamos a ver en el tema corrupción, se llama prebendalismo, ¿no? Entonces, estos movimientos sociales se han beneficiado enormemente del poder político, que recibían dádivas de diverso tipo. Entonces, y bueno, y ahí es que hemos tenido 20 años de paz social, ¿no? Hoy que se cortó todo eso, listo, volvió algo que yo estoy recordando de antiguas épocas, pero hoy día con más virulencia que antes, la sociedad del bloqueo y la permanente exigencia de todo, hasta cosas chicas las vuelves gigantes y todo el mundo le quiere pedir al papá Estado que les resuelva sus problemas. Y lamentablemente es como en una familia donde los padres han perdido el empleo y tienen hijos demasiado exigentes que quieren seguir viviendo como vivían antes, con muchos lujos, con muchas, digamos, posibilidades de consumo y los padres ya no pueden y lo que les queda a esos padres que ya no tienen pega es o prestarse plata o comenzar a comerse sus ahorros, que es lo que ha hecho Bolivia, que se comió todos sus ahorros, reservas internacionales, plata, ya nadie nos quiere prestar, le está costando incluso a este gobierno conseguir dinero. Entonces, ahí estamos, un país quebrado y hijos muy exigentes, ¿no? Eso entonces, y de ahí es que comienzan a generarse disputas de orden social y con otro tipo también de intereses que son más complejos de eso. Por lo menos el gobierno ha denunciado que hay intereses ligados a las economías ilegales, narcotráfico, que pueden estar asustadas de que se lo está combatiendo y quieren ya, digamos, generar convulsión social para evitar de que se los combata como se está pensando que se los va a hacer. Y está ahora de moda las políticas norteamericanas de llevarse
a narcotraficantes y a políticos ligados al narcotráfico. Entonces, América Latina está ya en alerta por estas cosas y por ello es que, por ejemplo, en México ahorita hay toda una serie de escándalos con políticos ligados al narcotráfico y peticiones de extradición a Estados Unidos, ¿no? Y eso va a ir escalando hacia cada vez más hacia el sur. Colombia, incluso raro que apenas termine su gestión el presidente Petro, por ahí le van a levantar cargos en Estados Unidos y, eh, y esto va a ir escalando aquí más hacia el sur y alguien que está escondido en el Chapar es uno de los que puede estar temblando de eso. Bien, introducción sobre gobernanza en el mundo de una sociedad muy compleja en el caso nuestro. Estos conceptos, la ciencia de la administración, de la ciencia política se los apropió y se comenzó a hablar de gobernanza o gobierno corporativo, por eso se llama gobierno de las corporaciones. Corporativo normalmente es un nombre que apareció por las grandes corporaciones, empresas de carácter internacional, gigantes, pero la palabra corporativo hoy día tiene una significación no necesariamente para grandes empresas de carácter internacional, sino que una empresa es considerada como una corporación y quién gobierna esa corporación, esa empresa, de ahí es que se habla de gobierno corporativo. No está mal a veces hablar de gobernanza corporativa o gobernanza en las organizaciones. Tampoco está mal hablar de gobernabilidad en las organizaciones. Son términos sinónimos. No hay así una homogeneidad absoluta en cuanto a esto, aunque las dos denominaciones más populares para el mundo organizacional son gobierno corporativo y gobernanza. ¿Y qué es el gobierno corporativo? Es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas. Entonces, a uno se pregunta, ¿quién dirige y controla una organización? Entonces, vamos a contestar rápido a partir de lo que ya hemos visto en las anteriores semanas. Es el ápice estratégico de la organización. Ese es el nivel que dirige y controla la organización. Ese es el nivel de gobierno corporativo de una organización, ¿no? Entonces, ¿qué busca un gobierno corporativo? ¿No? Tiene algunos objetivos, por ejemplo, en el caso de empresas privadas, atraer capitales. Eh, y yo me acuerdo, y de ahí es que surgieron mi interés sobre estas temáticas, que fue, ustedes saben que yo vengo del mundo de las microfinanzas, y cuando nuestra organización todavía era una organización ya grande, debió tener unos 400 empleados, tenemos muchas sucursales en el interior de la República, creo que estamos llegando a los 200 millones de dólares de cartera. Entonces, ya vimos la necesidad de fortalecer nuestro gobierno corporativo porque fue casual que en aquella época estas instituciones de microfinanzas en nuestro país no podían captar recursos del público en cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo. Entonces, la única manera era conseguir préstamos, pero la banca nacional no quería prestarle a estas instituciones, salvo que tenían garantías, pero estas instituciones no tenían bienes, digamos, hipotecables, todo ello. Entonces, se comenzó a buscar capitales internacionales y en el exterior justamente dijeron, sí, podemos examinar la posibilidad de prestarles, pero hay que ver la calidad de su gobierno corporativo. Y claro, ¿qué es eso? ¿No? Yo sabía algo por mi formación de administrador de empresas, pero en realidad sabía muy poco. Y me acuerdo que una institución con la cual teníamos una alianza estratégica nos financió la llegada de un experto de Bélgica para que nos hable sobre el gobierno corporativo. Y a partir de ahí me acuerdo que me encantó la conversación, charlas que dio este señor y me comencé a
a leer todo lo que había sobre la temática. Y al final, también en mi caso personal, logré ya una especialización con el INCAE, que es la mejor escuela de negocios de América Latina, donde me certificó como experto y consultor internacional en gobierno corporativo, ¿no? Entonces, y eso ayudó mucho a mi organización a fortalecer también el gobierno corporativo de la organización y al final, las ventajas que trae un buen gobierno corporativo, por ejemplo, y esto nos pasó a nosotros, nos permitió atraer capitales. Entonces, siendo una organización no tan compleja todo eso, nuestro gobierno corporativo era mucho más sofisticado, mucho más sólido que los bancos de aquella época más importantes que habían en el país. Entonces comenzamos a traer capitales internacionales desde Europa, sobre todo, porque la calidad de nuestro gobierno corporativo era bastante buena. Un buen gobierno corporativo va a asegurar un buen manejo de la organización. El lápiz estratégico está dirigiendo y está controlando la organización y va a asegurar que los objetivos estratégicos que tiene la misma sean cumplidos. Protege normalmente un gobierno corporativo los derechos de inversionistas y de otros grupos de interés. En una perspectiva hoy día moderna en las empresas, no solo se busca generar valor o rentabilidad, considerado como un elemento de valor para los accionistas de una empresa, sino lo que se busca es que diversos grupos de interés, y probablemente el concepto no les resulte extraño porque han debido ver en la materia de responsabilidad social los stakeholders que rodean a una organización y los que están dentro de la organización. Entonces, hoy día una empresa inteligente, una empresa que hace bien su trabajo, no solo está pensando en los accionistas, está pensando en sus clientes, está pensando en sus empleados, está pensando en sus proveedores, está pensando en la sociedad. Y lo que hace desde una perspectiva inteligente también es de preocuparse de cómo sus decisiones pueden afectar a diversos grupos de interés, ¿no? Entonces, un buen gobierno corporativo se encarga de que no se beneficie excesivamente un grupo de interés en detrimento de otros grupos de interés. Ejemplo, que los accionistas saquen grandes utilidades, pero tengas empleados realmente con sueldos de miseria, ¿no? O que de pronto los empleados ganen unos sueldos maravillosos y tengas unos accionistas que apenas reciben utilidades porque todo se ha ido en salarios. Entonces, es buscar un equilibrio realmente entre diversos tipos de intereses que existen dentro de una organización. Ayuda mucho a fomentar la confianza en los mercados financieros. Nosotros realmente, como les había comentado, en algún momento el Banco Interamericano de Desarrollo comenzó a hablar en Wall Street para conseguir plata. No funcionó al final el modelo, pero ya éramos mirados con mucho interés las instituciones bolivianas y, y sobre todo logramos ingresar a un mercado financiero bien interesante, europeo, de la banca ética, de bancos de primer nivel, bancos de carácter mundial que operan bajo imperativos de carácter ético y fuertes enfoques de responsabilidad social empresarial. Y esa banca comenzó a mirarnos, a examinar nuestros estados financieros, comenzó a examinar la calidad de nuestro gobierno corporativo y esa banca no solo nos prestó plata, sino que se volvió accionista nuestro en un determinado momento de la historia institucional. Y eso nos ayudó a promover la competitividad y por ello es que les comentó y lo comento con mucho orgullo. En Bolivia, pocos sectores que ha destacado a nivel internacional ha sido el sector de las microfinanzas y ha sido muchos otros factores, como les he comentado, administración por objetivos, sistemas descentralizados para operar, calidad de su gobierno corporativo, etcétera, etcétera. O sea, nos volvimos realmente muy, muy competitivos y comenzamos a crecer y nos pusimos del tamaño de los grandes bancos en Bolivia y a nivel de, que se llama de calidad de gestión,
siempre hemos estado entre las mejores instituciones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, siempre la pelea en los podios de los rankings internacionales estaba entre mi institución, el Banco Sol, y en su época Banco Procrédito. Entonces, las instituciones bolivianas siempre estaban allí en los primeros lugares, ¿no? Entonces nos volvió tremendamente competitivos y eso, por supuesto, que generó muchísima confianza en estos mercados internacionales para que nos sigan apoyando con financiamientos. Cuando no hay un buen gobierno corporativo, ¿qué riesgos a veces tiene la empresa, no? A veces, por ejemplo, hay dificultades en los procesos de decisión estratégica que tienden a limitar y perjudicar el desempeño global de la organización. O sea, es, a veces no se entiende bien la junta directiva con la alta gerencia, hay debates, hay una situación tensa. O a veces entre miembros de la junta directiva tienen opiniones divergentes, se pelean, o en la alta gerencia se da a veces que no se entienden los gerentes y están en problemas entre ellos, ¿no? Entonces todo eso puede limitar la buena gobernabilidad en la organización. Después puede haber conflictos de orden disfuncional entre los diversos órganos de gobierno que afectan la productividad global de la organización y la calidad de sus servicios, lo que decía, ¿no? Están peleando directorio con la alta gerencia y eso al final se va a notar en el desempeño de la organización. Eso lleva a la pérdida de confianza del entorno que nos rodea en diversos grupos de interés sobre el trabajo que hace nuestra empresa. Y eventualmente podría llevar a que se disuelva la organización, entropía acelerada dentro de la misma y puede terminar cerrándose la empresa, ¿no? Entonces, algunos beneficios de tener un buen gobierno corporativo son, por ejemplo, el que nos permite mitigar riesgos, reduce riesgos de fraudes, de malos manejos, porque hay un buen sistema de control. No sé si en alguna materia les han hablado de los sistemas COSO, por ejemplo, parte de los estándares internacionales de ese control, por ejemplo, manejar los estándares COSO dentro de la organización, mejora la integridad de los resultados financieros, que significa que la calidad de información financiera es la que está ahí, no hay manipulación de la misma, no hay falsificación de estados financieros. Eso ayuda a generar ventaja en los mercados porque hace que el poder de negociación de una empresa bien manejada, con buen gobierno corporativo, su poder de negociación con los proveedores de recursos mejora y por eso puede obtener menores costos de capital. Y fíjense, voy a poner aquí un ejemplo de gobernanza política, social con este tema. Bolivia recién ha sacado unos bonos internacionales, que ya es algo bueno porque nadie quería comprar bonos bolivianos porque eran bonos basura, pero ahora se han peleado por comprar nuestros bonos porque como que ven que hay una posibilidad de que las cosas se manejen mejor que antes. Entonces, en el mercado internacional, como que, como que había un cierto nivel de confianza hacia estos bonos bolivianos, entre 1.000 millones de dólares van a ingresar al país no sé cuándo, y se han comprado, mucha gente ha comprado esos papeles, que es un bono, ustedes han debido ver en las materias de finanzas, es un papel donde yo le estoy diciendo al mercado, si tú me adquieres una cierta cantidad, digamos, de estos bonos, yo te voy a pagar un interés. Entonces, cuando se cumpla el plazo de esos bonos, te tengo que devolver el capital más los intereses, ¿no? Entonces, los que te dan la plata reciben un papel. Ahora, esos papeles en los mercados internacionales y la confianza en un país va decayendo o se van volviendo basura. Los bonos que sacó en algún momento
mejor época del MAS, que fueron, si no me equivoco, no estoy seguro en este momento si fueron 3.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares, también fueron adquiridos bastante bien en su época, pero con el tiempo la confianza en Bolivia se fue cayendo y esos bonos se volvieron bonos basura, ¿no? Entonces, los que tenían esos papeles, que no eran en mayoría internacionales, en realidad no había mucha confianza a nivel internacional. Esos bonos fueron comprados por bancos, por empresas bolivianas, se clavaron con esos bonos y un bono que yo, digamos, había metido 10 millones de dólares, terminaba ese mi papel valiendo, llegó a valer 3 millones, o sea, había perdido 7 millones de dólares, digamos, por cada 10 millones, ¿no? Entonces, 70%, o sea, era basura, ¿no? Y a veces hay bonos, como en algún momento le pasó a la Argentina, que no valían ni el 10% del valor del bono. Bueno, eh, hoy día ha sacado Bolivia estos bonos a nivel internacional, que ha sido un gran mérito porque mostraron la diferencia de los bonos que sacó el MAS, que solo fueron comprados por bolivianos, pero estos bonos sí fueron comprados en el exterior, que son más perspicaces de los riesgos financieros que pueden haber. Pero fíjense, no sé qué país sacó también bonos y captó como 3.000 millones de dólares, y a nosotros el mercado, porque todavía, si bien dicen, esto está mejor que el pasado, pero todavía Bolivia no es un país de alto riesgo. Entonces, la tasa de interés que tenemos que pagar al año es del 9 no sé si 5 o 9,4%, ¿no? O sea que si nos están dando 1.000 millones de dólares, tenemos que pagar casi 100 millones de dólares de intereses al año, ¿no? En cambio, ese otro país, no me estoy acordando su nombre, que es casi simultáneamente también salió al mercado internacional, es un país mucho más consolidada, su democracia, etcétera, etcétera, está pagando, que se llama el 5% por esos bonos. Entonces, fíjense, a nosotros aquí, ya volviendo al mundo organizacional, el hecho de tener un muy buen gobierno corporativo y buenos resultados financieros y en instituciones seriamente muy bien administradas, nos generó un poder de negociación con los proveedores de recursos financieros. No eran bonos los que sacábamos, eran simplemente préstamos, créditos que nos daban, pero podíamos negociar las tasas de interés y teníamos menor costo del capital. En aquella época las tasas de interés igual estaban bordeando un 10% en los mercados internacionales, y nosotros lográbamos conseguir tasas del 6, del 5%, las instituciones bolivianas, las principales. Y en cambio, por ejemplo, instituciones centroamericanas que también estaban en el marco de entidades microfinancieras, a esas les prestaban el 8, 9%. Y se enteraban que a nosotros nos prestaban al 5 y decían, ¿por qué a ustedes al 5? A nosotros un tema de gobierno corporativo, ¿no? Atraen en forma efectiva inversores globales, que no es ya préstamos, sino los que, como les comento, entrar de accionistas. En el caso nuestro tuvimos accionistas a un banco de primer nivel de Holanda, que es de carácter mundial, y tenemos otros fondos financieros europeos que entraron de accionistas en nuestra entidad. Todos se han ido. El país se volvió poco atractivo para inversiones extranjeras, y la única que ha mantenido inversores internacionales en Bolivia en microfinanzas ha sido el Banco Sol, que tiene un buen paquete con inversores internacionales, que es una institución muy bien manejada, muy seria. Entonces ha mantenido su atracción a estos inversores globales, ¿no? Esto ayuda a mejorar la competitividad, como les decía, permite el desarrollo de estrategias competitivas que permite realmente que tengamos, a veces logremos ganar posiciones superiores a otros competidores en los mercados. Esto llega a fortalecer una cultura y valores compartidos en la organización, que hace que la organización se vaya alimentando
a partir de sus propios éxitos, ser absolutamente autocrítico de sus errores, de sus fracasos, para sostener esas posiciones en los mercados en los cuales está trabajando. ¿Dónde está el gobierno corporativo? En el nivel estratégico de la organización, como ya conocemos esta pirámide, donde están los tres niveles que tiene una organización grande, compleja: nivel estratégico, nivel medio, nivel operativo. Entonces, en el nivel estratégico está el gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo tiene tres pilares para el caso de empresas privadas: sus accionistas o propietarios de la empresa, la junta directiva, puede llamarse consejo directivo, puede llamarse consejo de administración, puede llamarse directorio, no importa el nombre, y la administración, que es la alta gerencia. Se denomina genéricamente administración porque quien administra la organización es una alta gerencia, aunque el administrador último o el último responsable de lo que pasa en la organización, la junta directiva, delega sus facultades de administración en una alta gerencia. Entonces, ¿no? En Bolivia el nombre más usual para la junta directiva es directorio. ¿Qué pasa en las empresas públicas? No hay accionistas. Al final, los dueños de las empresas públicas somos nosotros, los habitantes de un país. En el caso de Bolivia, 12 millones de habitantes. Somos los que supuestamente somos dueños de las empresas públicas. En las empresas privadas, los accionistas se reúnen en lo que se llaman asambleas. En las empresas públicas no nos llaman asamblea. Digamos, sería imposible reunir en algún lugar a los 12 millones de habitantes para que debatamos qué está pasando con las empresas públicas. En el ejercicio de la gobernanza o gobernabilidad política, social grande, elegimos nuestras autoridades cada 5 años a través del voto, y estamos eligiendo al presidente de la República y estamos eligiendo un parlamento. Y al final de cuentas, estamos con nuestro voto delegando la facultad de que administren las empresas públicas, ¿no? Sobre todo al Poder Ejecutivo. Y por eso es que no nos reúnen en asambleas a discutir esos temas como pasa en el caso de las empresas privadas, ¿no? Y en el caso de las empresas privadas, ¿qué hacen las asambleas de dueños o de accionistas? Van a aprobar los estados financieros anuales. Se presentan estados financieros, y si la empresa es grande, estos estados financieros deben ser auditados, auditoría externa. Ahí se aprueban estas asambleas la gestión del directorio, y si hay utilidades, también se aprueba el destino de las utilidades. Normalmente el directorio presenta a la asamblea un informe de su gestión, y presenta los estados financieros, pero también presenta, si ha habido utilidades, una propuesta del destino de las utilidades. Le puede decir a la asamblea: necesitamos de estas utilidades que se ha sacado este año, que se reinvierta el 100% de las utilidades, y por supuesto que hay que justificar por qué, que se reinvierta un 50, un 40, o puede decir: no necesitamos reinversión de utilidades, es decisión de los accionistas la distribución de las mismas de acuerdo a su nivel de participación en las acciones que tengan. El rol de la asamblea es nombrar y separar a los miembros del directorio. Normalmente es usual, aunque hay casos que no es así, donde cada año la asamblea debate si ratifica a los miembros del directorio o los separa y nombra a otros miembros, ¿no? Entonces, a veces se da el caso de nombramientos continuos. En mi caso, por ejemplo, que yo estaba en el directorio de la institución que les comentaba de microfinanzas. He estado ahí en el directorio casi 20 años. Permanentemente me volvían a renovar la confianza para ser miembro del directorio, hasta que hubieron cambios de paquete accionario y los nuevos accionistas querían gente de sus relaciones, y ya no dejé de estar en el directorio, pero 20 años al final
y todos los años andaban ¿no? ratificando, ¿no? Entonces, también depende de ciertas reglas que definen las instituciones, porque a veces dicen máximo puede estar en directorio 5 años y ya no puede volver. Esas son normas que define internamente cada organización. En la mía no había ese tipo de normas, por eso estuve tanto tiempo en la misma, ¿no? La asamblea designa a los auditores externos, los ojos de una asamblea, porque le pueden presentar estados financieros falsificados, o donde hay acuerdos entre una junta directiva y la alta gerencia, y por ahí se está produciendo un fraude, digamos, en millones de dólares, y ya la asamblea lo están mostrando estados financieros que no son los reales. Entonces, por ello, la Asamblea tiene la facultad de designar unos auditores de empresas, de auditoría externa, que revisen los estados financieros y establezcan si esos estados financieros reflejan definitivamente la situación financiera de la empresa. Entonces, una asamblea, cuando recibe los estados financieros con los informes de auditoría, dice sí, estos son informes reales, ¿no? Aprueba las políticas de remuneración del directorio y de la alta gerencia. En el caso de la alta gerencia son los salarios, que normalmente y generalmente en empresas bien administradas, ustedes han debido ver en las materias de talento humano, el tema de valoración de cargos, los cargos más valorados, por supuesto, que son los de la alta gerencia, y a partir de ahí es que se trabaja toda la estructura salarial de la organización. En todo caso, la Asamblea puede generar remuneraciones extraordinarias a la alta gerencia fuera de las escalas salariales, es parte de su atribución. Y en el caso de los directorios, no es muy común, por lo menos en Bolivia, el pago de un salario a los miembros del directorio, si no se les paga un nombre medio raro que se usa, por lo menos en nuestro país, que se llaman dietas. Es una remuneración por participación en las reuniones de directorio. Ahora, esa es normalmente la suma de las dietas por las reuniones que tienen los directores, por lo menos en nuestro medio, es casi un equivalente a los sueldos gerenciales, digamos, que hay, ¿no? Entonces, porque las responsabilidades de un director son muy, muy grandes. En otros países, las asambleas determinan la remuneración del directorio, que puede ser vía dietas o puede ser vía una remuneración mensual. Y también es usual en otros países, no usual acá en Bolivia, por lo menos he conocido muchos casos, donde también a los miembros del directorio los hacen participar en las utilidades de la empresa. Entonces, si ha habido utilidades, un porcentaje va a ir en favor del directorio y probablemente de la alta gerencia. Se me ocurrió. Ahora sí. ¿Qué más hace la Asamblea? Aprueba la venta de activos estratégicos. Cuando hablamos de activos estratégicos, no son activos fijos ni activos líquidos. Es un concepto de lo que se llaman hoy día intangibles. Un activo estratégico, por ejemplo, para una entidad financiera podría ser su base de datos de clientes, ¿no? Un activo estratégico para otro tipo de empresas puede ser su marca. Un activo estratégico puede ser el know-how de la fabricación de un producto. Entonces, a veces estos activos estratégicos, evidentemente que son estos intangibles, son mucho más valiosos que los activos usuales que vemos en las materias de contabilidad. La Asamblea también es su atribución, no de otro nivel, de aprobar fusiones, absorciones, la disolución de la empresa si fuera el caso, ¿no? Entonces, ese es su papel y no el papel ni de la alta gerencia ni del directorio. El siguiente nivel, el directorio, es el máximo responsable de los resultados de gestión de la empresa, es el enlace entre la asamblea y la administración.
orienta las políticas y estrategias institucionales, supervisa su cumplimiento e identifica los principales riesgos potenciales a los que puede estar sometida la institución. Es un resumen bastante grande de las roles y responsabilidades que tiene este nivel, que mejor lo desgloso a partir de este concepto que se llama responsabilidades de un directorio. Los directorios tienen normalmente estas 5 responsabilidades que las voy a explicar rápidamente. Primero hay una responsabilidad de orden legal, donde los miembros de un directorio deben asegurarse que la empresa cumpla con las disposiciones legales del país y los contenidos en los estatutos de la organización. O sea, un directorio debe estar vigilante que una organización esté cumpliendo las normas legales. Hoy día hay toda una área que es una opción de especialización para administradores de empresas, pero también se especializan mucho abogados en esta área, que se llama cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo es que mapeamos todas las normas a las cuales estamos obligados a cumplir y debemos asegurarnos de cumplirlas, porque si no las cumplimos, tienen riesgos de carácter legal. Muchos de esos riesgos de carácter legal pueden llevarnos incluso a la clausura de nuestra organización. Entonces, por eso hay que estar pendiente. Como el directorio es el último responsable de lo que pasa en la organización, entonces tiene que estar pendiente de que se cumplan todas las normas legales a las cuales está sujeta la organización. Pueden ser normas laborales, normas tributarias, normas ambientales, etcétera, etcétera. Ahora, muchas veces en los directorios no hay abogados, entonces, ¿quién alerta qué normas legales debemos cumplir? Entonces, la administración tiene una unidad en empresas grandes, que normalmente es la unidad de asesoramiento legal o la unidad de gerencia legal, y generalmente es el abogado principal o la abogada principal de la empresa, participa en las reuniones de directorio e incluso hace mapeos de las normas legales más importantes que debe cumplir la organización y emiten informes de cada cierto tiempo si se están cumpliendo o no se están cumpliendo esas normas legales. Y si alguna no se está cumpliendo, se explica las razones por las que no se está cumpliendo, ¿no? Porque a la larga, si hubieran juicios a una organización por incumplir normas legales, esos juicios les van a llegar a los miembros del directorio. Entonces no puede darse a los miembros del directorio el lujo de que se estén incumpliendo normas de carácter legal. Pero además debería ser una obligación legal y ética también de que siempre debemos cumplir las normas legales, ¿no? Entonces es una predisposición, digamos, que deberíamos tener, que lamentablemente en el país es lo que menos nos interesa. Como decía un expresidente de la República, en Bolivia el cumplimiento de la ley se ha vuelto un hecho casi anecdótico o excepcional. Cumplimos la ley cuando nos conviene, cuando no nos conviene nos vamos a oponer a la ley, nos interesa cumplirla, ¿no? Y eso pasa a nivel individual, pasa a nivel de organizaciones sociales, pasa a nivel muchas veces de empresas donde el tema legal no está en la agenda prioritaria de cumplimiento de las organizaciones. El rol más relevante a mi juicio y que hace a nuestra profesión es el que las juntas directivas deben dar la dirección estratégica de la empresa. Deben asegurar el cumplimiento de la misión, ir orientando las acciones hacia el cumplimiento de la visión y el definir las estrategias de la organización, ¿no? El que la organización tenga claro cómo va a competir en los entornos en los cuales trabaja, ¿no? Entonces, el directorio es el que define la estrategia y se operacionaliza esa estrategia con la administración, haciendo los planes estratégicos, que ya es la operacionalización de la misma. Un tercer rol, este rol, escúchenme bien, porque a veces un poquito abstracto es entender, son obligaciones fiduciarias. Esto significa cuidar y proteger los intereses de terceras personas, de ejercer sus funciones en el mejor interés de la empresa, actuar con lealtad, subordinando sus intereses particulares a los de la organización.
Ese concepto no nos aclara mucho de manera más sencilla. Cuando uno es miembro de un directorio, los accionistas están confiando en esos miembros de ese directorio, que pueden ser parte de los accionistas. Los accionistas nombran sus propios hijos, parientes, o ellos mismos se autonombran en el directorio, puede ser, pero a veces hay personas que son ajenas a los accionistas, que son nombradas en los directorios, y fíjense, esas asambleas están confiando en 5 o 7 personas que son los miembros del directorio, la administración de un patrimonio que es el de la empresa. Pondré, digamos, ejemplo, el banco acá en Bolivia, ese patrimonio podría ser de unos 250 millones de dólares, y ese dinero es de los accionistas y están confiando en 5 o 7 personas la administración de ese patrimonio. Entonces, esas personas que están en la junta directiva deben administrar ese patrimonio con honestidad y con eficiencia. Y esa es la obligación fiduciaria. Si yo soy miembro del directorio, entonces yo he recibido la confianza de unos accionistas para administrar su patrimonio con eficiencia y con honestidad. Y las dos cosas les digo, porque a veces yo puedo ser muy honesto y no eficiente, y por ahí hago perder ese patrimonio o parte del patrimonio, ¿no? Entonces, puede ser que después de 20 años me estén queriendo canonizar porque soy persona intachable en mi honestidad total, pues soy un inútil. Soy una persona poco capaz, y en el directorio no he cumplido mi trabajo. Esta obligación fiduciaria también se traslada a la alta gerencia como parte de los procesos de delegación, porque al final de cuentas la alta gerencia es la que administra este patrimonio. El directorio solo está vigilando cómo se está administrando eso, pero el último responsable entre los accionistas es el directorio. Entonces hay que administrar esto con eficiencia y con honestidad. Ahora, peor es que administremos con deshonestidad, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, en las empresas públicas, los directorios, Dios mío, ¿no? Ha habido gente honesta, directores, pero gente incapaz, gente poco preparada, que han entrado ahí porque eran amigos de los políticos, ¿no? Pero le han hecho perder millones de dólares a esas empresas públicas. Y ha habido muchos de los casos corrupción, ¿no? Entonces, componendas ahí entre directorios y cosas, y se han robado, pero que al gusto, plata, ¿no? Ejemplo, cuando indígena, ¿no? Entonces, y fíjense ahorita, por ejemplo, está pasando un caso que esto involucra más que al directorio, creo que sí al directorio y sobre todo a la alta gerencia de una empresa pública en Argentina. En Argentina ya, bueno, ya están preparándose para el invierno, todavía la Argentina tiene algún déficit de gas para las épocas de invierno, el consumo se incrementa y su producción propia no les alcanza todavía, ¿no? Antes nos compraban a nosotros grandes cantidades de gas, hemos perdido ese mercado. Pues, de hecho, tampoco ya tenemos para vender, ¿no? Gas. Entonces, esta empresa pública ya se está preocupando de comprar gas del internacional, ¿no? Entonces compran gas que tienen sólidos, se vuelve después gas a través de procesos de gasificación, etcétera, que vale la pena que les explique. Y bueno, y resulta que lanzaron como una licitación y pusieron un precio de referencia al cual los licitadores deberían presentarse, pero ese precio que pusieron era muy bajo, ¿no? 3.50 creo, no sé cuál es la unidad que se usa en el gas. Y la empresa que más barato se postuló era una empresa española y les ofreció venderles a 4.50. Entonces, esta empresa pública dijeron, no, es muy caro. Entonces decidieron por propia cuenta, porque todas las otras ofertas estaban incluso por arriba de estos 4.50 que esta empresa española estaba ofreciendo,
Entonces decidieron en la empresa pública hacer lo que siempre habían hecho en los anteriores gobiernos, que ellos se encargaban de hacer directamente la importación. Pero ahora ha terminado que la importación ya no era los 3.50 que inicialmente habían pensado, sino en un tema ha terminado en 5.40, creo, un dólar más. Eso implica 150 o 200 millones de dólares más que si le hubieran dado a la empresa española en la licitación para que ellos importen y le vendan al argentino, ¿no? Entonces ahora se han notado un escándalo, ¿no? Entonces lo primero que viene, esto es un negociado, o sea, han hecho que esa empresa española que ofrecía un precio que era el mejor, al final desista y una cosa, pero con todas las investigaciones que han hecho, parece que no hay corrupción. Lo que ha habido ha sido un mal trabajo interno dentro de la empresa. Hicieron un análisis de estructuras de costo internacional, se tiraron un precio muy por abajo y cuando ya la licitación fracasó, ya no podían decir atrás, práctica ya tienen que cerrar contratos con los proveedores internacionales para el gas. Se dieron cuenta que el precio estaba mucho más alto que lo que ofrecía esta empresa española, pero no podían ir de nuevo. Los señores españoles nos hemos desanimado, nos hemos dado cuenta que ustedes tenían razón. No, ya estaba cerrado eso. Tuvieron que comprar ese gas, todo eso. Y no ha habido corrupción, ha habido mala gestión. Ahora son 200 millones de dólares más que no va a pagar, paga el gobierno argentino, pero al final eso lo van a tirar de acuerdo al modelo que se está manejando en Argentina, al precio de que la gente consume sus tarifas mensuales por el uso de gas, ¿no? Entonces, ahí es donde llegamos a esto de las obligaciones fiduciarias, cuando una asamblea te da a ti la confianza, entonces para que manejes las cosas con honestidad y con eficiencia. O sea, tienes que ser bueno. No es suficiente ser honesto, ¿no? Ahora, puedes ser muy bueno, puedes ser deshonesto, tampoco, ¿no? Porque un deshonesto lo que hace es corrupción, ¿no? Un tema que vamos a hablar un poco mañana. Entonces, ese es un tema. Aquí yo sí emito un juicio y es un juicio respaldado por todo lo que se conoce objetivamente en nuestras empresas públicas. Ni ha habido en muchos casos honestidad, pero además de deshonestidad ha habido ineficiencia y pues empresas públicas quebradas. Es un costo terrible, eso nos afecta a mejor salud, mejor escuela, mejor educación en las universidades, ¿no? Y si ha habido honestidad, en muchos casos, realmente gente incompetente que no tenía idea de cómo se manejaban ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, esta obligación fiduciaria es una obligación que en el caso de las empresas, cuando se demuestra que un directorio no ha actuado de manera eficiente y se ha perdido un patrimonio. Por eso los accionistas no meten juicio a los miembros del directorio y los pueden meter a la cárcel. Por supuesto, si son deshonestos, con mayor razón, ¿no? Entonces, por eso es muy delicado ser miembro del directorio, porque esta obligación fiduciaria tiene responsabilidades hasta penales para los miembros del directorio. Por último, los directores deben dedicarse a supervisar y control, porque delegan la facultad de administración a la alta gerencia. Entonces hay que controlar el trabajo de la alta gerencia. ¿Y cómo se controla? La alta gerencia mensualmente rinde cuentas al directorio, emite informes de la gestión operativa, comercial, financiera, estados financieros mensuales que van al conocimiento del directorio. Entonces, puede ustedes imaginarse, y si esa información está manipulada, no es íntegra, entonces el directorio puede creerle, porque tal vez no tiene forma de saber eso. Entonces, el directorio tiene unos ojos que le ayudan a vigilar que esa información sea correcta. Es auditoría interna.
una unidad que depende del directorio es auditoría interna. Y no me acuerdo si en el trabajo que ya les puse que de la junta directiva de esta universidad depende una unidad de auditoría interna. Y si no hay, aprovecho para decirles que la pongan, porque es una unidad que son los ojos del director. Entonces, si auditoría interna, en sus inspecciones que realiza, porque es una profesión que son especialistas en control, detecta que la información no es correcta, ese es el día en el cual la alta gerencia tiene que presentar su carta de renuncia, porque son unos incompetentes de presentar información no correcta o porque puede llamar a sospechas la manipulación de información, ¿no? Y un último rol es que un directorio debe permanentemente estar evaluándose. Generalmente hay mecanismos de autoevaluación de los directorios y tomar medidas en el caso de situaciones de crisis que pudiera pasar el propio directorio o la propia organización. Y para cerrar este resumen que les estoy haciendo, ¿cuál es el papel de la alta gerencia? Producto de la delegación que le hace el directorio, son los responsables de la gestión o de la administración de la organización y coadyuvan a la labor del directorio en la formulación de decisiones políticas de gran importancia. Normalmente reciben poderes legales por parte del directorio para cumplir sus funciones. Y la gerencia, ¿qué es lo que hace? Hace lo que ustedes están formando. Planifican, organizan, dirigen, controlan. Ese es el proceso de la administración. Eso es lo que hace la alta gerencia. Pero usando Mintzberg, pues, la alta gerencia a veces tiene roles, por ejemplo, de representación, tiene roles, tiene que ser generar adhesión a sus acciones a través del liderazgo, tiene roles de enlace, buscar contactos que favorezcan a la organización fuera de la misma, tiene roles de manejo de información, es un monitor y es un área sensible de manejo de información externa como interna para procesos de toma de decisión. Los gerentes son personas que son comunicadores internos de las acciones de la organización para evitar filtraciones descendentes, son voceros hacia afuera, a veces dependiendo del tipo de organización, están hablando de la organización en otro tipo de eventos. En el caso de las microfinanzas, por ejemplo, que fue excepcional, que nos sucede en todo tipo de empresas. Nosotros hicimos mucha vocería en el exterior, estamos permanentemente en seminarios, en lugares donde necesitábamos que escuchen nuestro trabajo y nuestras experiencias porque nos ayudaba a captar recursos y eso, por ejemplo, a mí como gerente me permitió viajar en su época a muchos países de Latinoamérica, a hablar de mi organización y tuve la suerte de viajar a Europa, por ejemplo, a los eventos grandes en Luxemburgo, en la Comunidad Económica Europea, en Bruselas, en España. Entonces, voceando, hablando de la organización y del trabajo que hacíamos, y eso nos ayudaba mucho al rol de enlace, conseguir contactos con organizaciones, con personas que nos puedan apoyar en nuestras acciones. De ahí es que hemos conseguido un montón de financiamiento internacional hacia nuestro trabajo de personas, instituciones que ni nos conocían. En algunos casos hasta pequeñas donaciones. Me acuerdo de una pareja francesa que nos conoció en uno de esos eventos y hablábamos a veces de la difícil situación que tenían muchos microempresarios cuando tenían problemas de salud, muerte de algún miembro de la familia, y en aquella época en Bolivia no, las empresas de seguro no tenían lo que hoy se conoce como seguros de desgravamen, que si muere el prestatario, uno de los prestatarios, entonces el seguro paga ya la deuda y ya la familia no tiene que preocuparse de esa deuda ante la entidad financiera. Entonces, me acuerdo que estos eran unos millonarios franceses y escucharon la historia que yo conté y se me acercaron y me dijeron, qué interesante,
y nosotros podríamos colaborar un poco con esto. No tenemos de nada, o sea, no es que le ofrecemos grandes recursos, pero tal vez pueda ayudarnos y realmente nos dieron de entrada, sin conocernos mucho, $50,000, ¿de acuerdo? Y generamos nuestro primer segurito de desgravamen, ¿no? Porque lo comenzamos a usar entre una familia en el Alto, una señora, su marido había fallecido, y apareció a la semana, así, y dijo mi esposo, era al final el pilar de la actividad económica, yo vendía los productos que él fabricaba y ahora estamos con problemas para pagar y lo que quisiera es que nos amplíen el plazo y todo eso. Entonces verificamos toda la información que nos dio, por ejemplo, esa señora en aquellos años y evidentemente había el certificado de función, todo eso. Y le dijimos que no se preocupara y ya usando estos recursos, nos debía por aquella época una cantidad que era grande para aquella época, pero hoy día es pequeña, creo que como $2,000 debían de deuda, y la señora estaba pidiendo ampliación de plazos, todo eso. Nos acercamos a su negocio, después le dijimos que no se preocupe, que ya no se debía, ¿no? Y dijo, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué ha pasado? Entonces, le explicamos, tenemos un pequeño seguro interno para situaciones como la de usted, pero ni lo comento porque todo el mundo va a querer pedir eso. Y ese fondo fue creciendo. Estos filántropos franceses nos fueron aumentando los valores y creo que llegó en algún momento hasta los $300,000. Y eso nos permitió cubrir así casos de fallecimientos, algunos casos de dramas humanos, de salud, etcétera, para que las familias no se preocupen del pago. Entonces, todo eso por la labor de voceador que se hizo hasta que evidentemente evolucionó los seguros en Bolivia y hoy día ya es casi hasta obligatorio por norma legal, que es a partir de cierto tipo de montos, las personas tienen que tomar un seguro de desgravamen. Por si pasaran este tipo de desgracias, es el seguro el que paga el crédito, ¿no? Después los gerentes también hacen la labor de toma de decisiones, deben ser emprendedores, promover el cambio, deben resolver problemas, deben asignar recursos con sabiduría que normalmente son escasos y deben ser buenos negociadores. Eso es lo que hace la alta gerencia, que es su profesión de ustedes, ¿no? Entonces he hecho un resumen en 5 minutos de lo que es su profesión. Todo eso es lo que en algún momento de su vida ustedes tienen que hacer cuando vayan al mundo laboral. Comenzarán tal vez como asistentes, sirviendo cafés, apoyando, pero tienen que tener la ambición de llegar a ser gerentes de las empresas. Comenzarán en gerencia operativa, gerencia media y tal vez alta gerencia y culminarán su vida, digamos, ya de gerentes, ya yendo a directorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es el gobierno corporativo. Entonces, es el rol, las responsabilidades que cumple una junta directiva, una administración. Estos roles deben ser, son distintos, pero son complementarios y deben operar en perfecta coordinación unos con otros. Bien, entonces, este es un resumen un poco del texto, que hay algunas otras cosas más. Y voy anticipando algo, el fin de semana voy a marcar el cronograma de revisiones de esta última parte del trabajo. Voy a ya fijar las fechas de exámenes. En esta oportunidad, por la cantidad de materiales teóricos que se les ha pasado para esta segunda parte, se va a tener un examen teórico separado del examen práctico. Entonces van a dar un examen práctico una semana y la siguiente semana se van a dar un examen teórico de acuerdo al rol que en su momento las voy a hacer conocer. Y con eso estamos realmente en la recta final de nuestra materia. ¿Tienen dudas, tienen preguntas sobre este tema? O ya me han estado llegando algunas consultas vía correo electrónico, pero preferiría que me las hagan aquí si tienen dudas, porque no siempre
tengo el tiempo de estar contestando a todos los correos electrónicos que me están llegando. Eh, es más complicado, lamentablemente en el correo electrónico no se puede hacer audios. Entonces, si tienen dudas de su trabajo, adelante, por favor. Así también socializan sus propias dudas a todo el curso, ¿no? Así que adelante si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Sí, buenas tardes. Yo sí Bueno, tenía una duda con respecto al trabajo, específicamente sobre el punto de la elaboración de las funciones. Y dentro de la guía que usted nos proporcionó, pudimos ver que existen diferentes unidades y cargos. Por ejemplo, la unidad de contabilidad, en donde se desempeñan un auxiliar contable y un auxiliar de costos. Y dentro de esta guía de las funciones nos indica que debemos realizar las funciones por cada puesto. Entonces, mi duda, Lick, es sobre si debemos hacer las funciones, ya sea para el auxiliar contable y el de costos, obviando contabilidad, o deberíamos anexar. no, es para todos. Tal vez yo cometí, creo, el error en la guía que con terminología he mezclado tema de unidades y de cargos, pero es fácil de resolver. En tu propio ejemplo, esa unidad de contabilidad, yo al nivel de autoridad le pongo, digamos, contador. De ese contador depende digamos, auxiliar de costos o auxiliar contable, no sé, no me acuerdo bien de las denominaciones, y hay que hacer las funciones para todos, comenzando el contador y todos sus auxiliares, ¿no? Entonces, y no solo las funciones, sino los OQRs, ¿no? Entonces, esta estructura, no he contado los cargos que hay, pero deben ser unos 25 por lo menos o 20 cargos que hay, entonces para todos tienen que hacer. Eh, Gracias, Lick. Y siguiendo esta línea, eh, dentro de la unidad de contabilidad, para hacer sus funciones, deberíamos cambiarlo a contador. ¿Es correcto? Sí, sí, el cargo normalmente se va a denominar jefatura de contabilidad o contador, ¿no? Entonces, eso ya les dejo a criterio de ustedes, pero hay que hacer las funciones de ese cargo porque es el contador que tiene unos auxiliares y el cargo de contador como autoridad y como gerente operativo tiene un marco de funciones especializadas y en los OQRs evidentemente que se diferencia de sus dependientes, ¿no? Está bien, Lick. José Le Alfredo, agradezco. no hay por qué. Muchas gracias. Lick, buenas tardes. Tengo dos consultas para este caso. Primero es acerca del organigrama, ¿ya? Nos estaba diciendo que hay que estructurarlo o bien identificarlo en 5 diferentes partes. El ápice estratégico, línea media, staff de apoyo y la base operativa, como tal, ¿no? Ahora, tengo una pregunta acerca de la tecnoestructura, como tal. Estamos identificando lo que es los criterios y también viendo cuáles son de tecnoestructura. Mi máster está enfocado a la organización, planificación, ¿no? Decisiones que afectan a toda la organización. Y estábamos investigando también a partir del apoyo de libros que nos dio y coincide también con lo que es un staff especializado y también puede considerarse tecnoestructura como tal, ¿no? Así es. Ahora Sí, sería, digamos, exactamente. Yo he usado en el curso dos denominaciones de autores distintos que al final implican lo mismo. El staff especializado es igual a la tecnoestructura, ¿no? De Mintzberg. ya sé que consideraríamos lo que es ya no tanto como staff especializado, sino también como tecnoestructura. Como tecnoestructura. Voy a poner un ejemplo de la universidad. Una tecnoestructura es, por ejemplo, esa unidad que depende, creo, del gerente o del rector, que es planificación. Esa es una Sí, sí, tecnoestructura, ¿no? exacto. Secretaria no es tecnoestructura, eso es staff de apoyo, ¿no? Sí, igual estamos identificando eso, lo que es un staff especializado, lo que es planificación y control, y tanto sus diferentes ramas como planificación académica y gestión académica. Las demás no se considera tecnoestructura, pero estamos viendo que también auditoría interna podría considerarse como una tecnoestructura. ¿Estará ahí en ese caso, licenciado? Así es. Normalmente es considerada como tecnoestructura auditorial. Interna. Así es. Auditoría interna. Así es, normalmente es considerada como tecnoestructura auditorial. Interna. Así es, normalmente es considerada como tecnoestructura auditorial. Interna.
Ya saben, ya. Y como segunda parte, en la introducción a las funciones al manual de funciones, nos dio dos cuadros como tal, a ver. Y de esos dos cuadros, primero digamos, poner los datos del cargo, segundo era el propósito del cargo, tercero las funciones. Y nos dio otro cuadro que era el perfil del cargo, las competencias y responsabilidades. Quería preguntarle si esos son cuadros por separado, la realización, o simplemente un cuadro general. Es en realidad un solo cuadro, pero separado, dividido, ¿no? Los datos generales van con su rayita tal vez, el propósito del cargo, y es un tema de formato de presentación. Lo único que quiero aclarar que no he pedido que entren competencias del cargo. La estructura es los datos generales, el propósito del cargo, funciones del cargo, perfil para ocupar el cargo y responsabilidades. El tema de competencias, no, porque eso tiene otra forma de manejo y no he entrado en este curso a eso, pero pregunté que si ustedes habían visto gestión por competencias, me dijeron creo que por lo menos en un paralelo sí, entonces eso lo dejamos en el marco de lo que aprendieron en sus otras materias. Ya. Está bien, gracias, Lisa. Y una consulta más acerca de ese aspecto también. De los OKR, estábamos viendo la bibliografía que nos mandó también, que, bueno, ya los realizamos y estamos tomando en cuenta lo que son tres objetivos y cada objetivo tiene tres resultados como tal, algunos cuatro. Estaría bien esa parte. Sí, partimos del propósito del cargo y de ahí derivamos entre 3 hasta 5 objetivos estratégicos. Generalmente para niveles gerenciales debería llegar a 5. Los de alta gerencia debería llegar a 5 objetivos, digamos, para el semestre. Y de cada objetivo se deben derivar unos 3, 4 o máximo hasta 5 resultados clave, ¿no? Con iniciativas que pueden ir a cada resultado clave o puede que se agrupen a todos los resultados claves una sola iniciativa, digamos, iniciativas que se planteen, ¿no? Esos son los temas que ya, por supuesto, viendo que en su momento sus avances, yo les voy a ya retroalimentar si es que hubiera alguna inconsistencia en lo que hubieran hecho. Puede darse el caso decía, en algún cargo, ponía de ejemplo, creo, en clases para un negocio de venta masiva, digamos, que haya un cargo vendedor, probablemente hay un propósito del cargo y quizás va a tener un objetivo semestral o máximo 2, no más, porque es un cargo bien operativo y básicamente lo que hace es vender, ¿no? Pero en cargos gerenciales sí hay muchos más objetivos. En realidad yo les decía hasta 7 objetivos podrían manejarse en algunos casos, no es que tienen que hacerlo ustedes, ¿no? Podrían, digo, en algunos casos porque el cargo en sí mismo de alta gerencia puede ser complejo y al final abarca los resultados de muchas áreas, sobre todo las del gerente general, en este caso rector, y por ahí requiere muchos más objetivos que, por supuesto, un cargo operativo. Y acerca del mismo OKR, licenciado, estamos viendo que también tiene ¿cómo se dice? Los resultados tienen que ser de acuerdo a una técnica metodológica que es cuantificativa, ¿no? Y por lo tanto se necesitaría un tiempo. Y en un tiempo determinado estaba viendo una responsabilidad clave, digo, perdón, un resultado clave tiene que ser temporal también. Y más o menos, ¿qué tiempo se tomaría? ¿Un año, semestral, trimestral? En los OKRs, el tema del tiempo está resuelto cuando definimos que los objetivos son para un semestre. Entonces, cuando yo tengo mi columna de objetivos, estos objetivos debo lograrlo en un semestre. ¿Y cómo voy a estar seguro que he logrado en este semestre esos objetivos? Entonces tengo mi columna de resultados. Entonces ya no tengo que poner temporalidad ahí porque está definido que en el semestre tienen que haber sido cumplidos. En otras metodologías, sí, cuando yo fijo metas, y ahí tienes toda la razón, 2 elementos deben estar presentes en las metas. ¿Qué quiero lograr? Es ese número, digamos, quiero vender el 10% más. ¿Cuándo?
la temporalidad. Pero aquí ya está la temporalidad en el propio OKR, que es para semestre. Y como les decía en clases, la costumbre en Europa y en Estados Unidos es que no se ponen objetivos semestrales, sino trimestrales. Entonces ya está la temporalidad para 3 meses. Para efectos del trabajo y por experiencia acá en Bolivia, yo uso objetivos para semestre, para semestre. Ya no es necesario poner temporalidad. Ah, ya, está bien, gracias, licenciado. Y un último punto que es me estaba hablando de las iniciativas. También tenemos que implementarlas a los resultados clave. Claro, en realidad para lograr resultado clave, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, ¿qué se llama? Es como un conjunto de acciones que vas a realizar para que se logre ese resultado clave. Ah, ya. Listo, eso sería todo. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas tardes. Pues, Con respecto al manual de funciones, eh, en el documento que nos pasó se mencionaba que, digamos, existía dos auxiliares contables y así. Entonces, deberíamos hacer para cada puesto uno o solamente un manual de funciones para esas tres personas, digamos. a ver, voy a entrar a la guía porque ahorita en mi cabeza, todos los semestres cambio estos aspectos, entonces no me acuerdo exactamente cómo he puesto. Dame un minutito para que yo pueda. Muy bien, a ver, ya tengo la guía acá, estamos hablando de contabilidad, dependen auxiliares contables y auxiliares de costo. Bien, ¿qué significa esto? Que tenemos un cargo contador, ahí abajito debería desprenderse dos rectangulitos y se pone auxiliares contables. ¿Qué significa eso? Que hay varios auxiliares contables, aunque no estamos diciendo cuántos. Eso no se pone en el organigrama, eso a veces se pone en otros lados de instrumentos de la organización. Auxiliares de costos, también en plural. Bien, nosotros vamos a hacer las funciones como si fuera una sola persona, porque ese es un cargo que están ocupando varias personas. Pero así sean 3 o 4 personas, todas hacen la misma función. Y todas tal vez van a tener un mismo OKR, ¿no? Es como el caso, jefe de ventas, vendedores. Todos los vendedores hacen exactamente lo mismo. Puede que haya 20 vendedores, ¿no? Todos van a tener un mismo OKR como vendedor. ¿Alguna? ¿Está aclarado? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta sobre el trabajo? Muy bien, pues entonces mañana continuamos. Me imagino que vamos a seguir bajo este mecanismo virtual. Yo les voy a pasar esta presentación esta tarde, entonces mañana nos encontramos de nuevo a las 13:30. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Eric.